El día de ayer, en lo que trabajamos fue más que nada en la factorización de polinomios, ¿sí? Todo este tema de la factorización, de las raíces, está súper relacionado. ¿Cómo? Porque al final, si nosotros tenemos un polinomio, por ejemplo ese, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos primero? A ver, volvamos un poco más atrás. Aquí está, es el mismo. Lo primero que uno siempre hace para intentar factorizar, porque a la larga ese es el norte, eso es lo que queremos hacer, factorizar polinomios. Lo primero que hay que hacer es buscar raíces, ¿sí? Siempre que nosotros queremos factorizar un polinomio necesitamos encontrar raíces, ¿sí? Para estimar cuáles son las posibles raíces racionales, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos los divisores del término libre, tomamos los divisores del coeficiente principal y los dividimos, ¿sí? Y esas son posibles raíces. Ojo, esto siempre y cuando el polinomio tenga coeficientes enteros. ¿Ya? Ese fue el teorema que vimos en la clase pasada. Entonces, los divisores de este son más menos 1 o más menos 2. Son los únicos divisores. Y los divisores de este de acá, lo mismo, misma historia, más menos 1, más menos 2. Entonces, al hacer el cociente, ahí nos dan varias opciones para raíz. Podría ser 1 menos 1, un medio menos un medio, o 2 y menos 2. ¿Sí? Esas son posibilidades, hay que hacer todas las combinaciones. Este dividido con este nos da el 1 o menos 1. Este dividido con este nos da un medio o menos un medio. Y este dividido con este da 2 o menos 2. Cuando ustedes dividen este con este, vuelven al primer caso, así que por eso no se escribía. ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos las posibles raíces. No son necesariamente raíces, pero pueden serlo. ¿Sí? Entonces ahí hay que hacer una verificación. ¿Cómo? Reemplazando cada uno en el polinomio y ver si da 0. ¿Sí? Porque esa es la gracia de una raíz. Una raíz es un número que al reemplazarlo en el polinomio da 0. ¿Sí? Ya, pero ¿para qué se hace todo esto? Porque una cosa es hacerlo, otra cosa es para qué. Porque, ¿dónde está? Aquí está, lo escribí en grande. Un medio sí es raíz. ¿Eso qué es lo que significa? Significa que x menos un medio es divisor del polinomio. ¿Ya? Esa es la relación. Cuando ustedes encuentran una raíz, significa que x menos ese número es divisor del polinomio, siempre. ¿Ya? Entonces, esto a nosotros nos permite encontrar factorización de polinomios. ¿Por qué? ¿Ya? Porque, como ejemplo, puse ese polinomio bien grande. ¿Ya? Al hacer el juego de las posibles raíces, sacamos que 1 es raíz. ¿Ya? Se puede verificar reemplazando. Si 1 es raíz, significa que ese polinomio es divisible por x menos 1. Hacemos la división. Esto se llamaba método de Ruffini o división sintética. ¿Sí? Y aquí es lo que llegábamos. El polinomio original, aquí está, ¿sí? Es igual a este polinomio de grado 1 menor. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene? Se sacaba de ahí. ¿Sí? Al hacer la división sintética, ustedes obtenían los coeficientes del polinomio cociente. ¿Ya? Este es un 0, así que término con x cuadrado no está. ¿Sí?
Y este de acá es el resto de la división, que tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque el polinomio era divisible. ¿Sí? Cuando un polinomio es divisible por otro, el resto es 0. ¿Ya? Y ahora, si se fijan, el polinomio original se factorizó como producto de dos polinomios. ¿Sí? Pero nosotros vamos más allá. ¿Por qué? Porque el teorema de factorización, que fue el que vimos, nos dice que podemos factorizarlo como producto de polinomios irreducibles. ¿Sí? Irreducible significa que no los podemos seguir dividiendo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Este de acá, este polinomio, se vuelve a dividir. ¿Sí? Entonces, otra vez hay que hacer el juego de buscar posibles raíces racionales, verificar cuál de ellas es raíz y hacer la división. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que aprender. Eso es lo importante. ¿Ya? Este de acá es divisible por x menos un medio. ¿Por qué? Porque en este ejemplo se había hecho antes. Ya fue el que les mostré que estaba con lápiz más grueso. Ya, ahí está, se divide por x menos un medio. Aquí vale un medio, se vuelve a usar Ruffini. Y después, de nuevo, deducir qué significa la tabla. La tabla significa, ¿qué cosa? Esos son coeficientes del cociente. Si se fijan, el 2 del x cubo, el 4 del x cuadrado, el 2 del x y el 4 el término libre. ¿Sí? Dio 0 aquí, ¿por qué? Porque es el resto. Y la división era exacta. ¿Por qué? Porque era un factor o divisor. ¿Ya? Entonces, ahí este polinomio tiene una factorización, pero todavía se puede seguir factorizando. ¿Sí? Este lo factoricé por 2, porque, para que fuera más simple. Y aquí, en este polinomio, se vuelve a hacer lo mismo. O sea, divisores del término libre, más menos 1 y más menos 2. Divisores del término principal, o del coeficiente principal, mejor dicho, más menos 1. ¿Sí? O sea que las posibles raíces son más menos 1, más menos 2. Y ahí de nuevo se hace la verificación, cuál de las dos era raíz, o cuál de todas era raíz. Y llegamos a esta factorización. Y ahí hacemos el reemplazo completo. O sea, inicialmente estaba este. Lo factorizamos como producto de esos dos. Este polinomio también se factorizó como producto de este con este. ¿Sí? Y este lo bajamos simplemente. Después este se puede volver a factorizar como producto de todo eso. Y estos dos se bajan. Y aquí está la descomposición o la factorización ya definitiva. ¿Sí? Y lo que dejé como pensamiento es ¿por qué este es irreducible? ¿Por qué x cuadrado más 1 es irreducible? Entonces, hoy día vamos a ver la respuesta. En realidad la respuesta es bien simple. X cuadrado más 1 igual a 0 significa que, ¿cuánto vale la x?
¿Se puede sacar o no? X de ahí. Da un número complejo, ¿sí? Y esos números no son reales. En otras palabras, ese polinomio no tiene raíces, por lo tanto no se puede seguir dividiendo. Como el polinomio no posee raíces reales, entonces él es irreducible, ¿ya? Esa es la forma de saberlo. Cuando ustedes quieren encontrar una factorización de un polinomio, es necesario conocer raíces, ¿sí? Y para conocer raíces tenemos que igualar a cero. Esa es la forma, ¿sí? Porque recuerden que una raíz significa, una raíz significa que si la evaluamos en el polinomio, el resultado es cero, ¿sí? Entonces, este de acá, para que dé cero, estoy viendo cuáles son los valores de x, y me da que ningún valor real hace que eso sea cero. Entonces, como no tiene raíces, es irreducible, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver algunos teoremas que nos pueden servir, ¿sí? ¿Cuáles son estos teoremas? El primer teorema, va a ser el teorema del resto. Este teorema es bien simple, ¿ah? Es súper fácil de verificarlo. Y a pesar de ser simple, es bastante útil. ¿Por qué? Porque les permite saber el resto de una división sin tener que hacer la división. ¿Qué es lo que dice el teorema? Si tenemos un polinomio, ¿ya? De grado mayor o igual a 1, ¿sí? O sea, puede ser cualquier cosa que tenga la x, eso está diciendo. El resto de la división del polinomio por x menos c va a ser el polinomio evaluado en c, ¿ya? Por ejemplo, tomemos el polinomio
P que está ahí. ¿Sí? Y supongamos que lo queremos dividir por x menos 2. Aquí vamos a hacer dos cosas. Por una parte vamos a hacer la división para ver cuál es el resto, y por otra vamos a ocupar el teorema, a ver si es que llegamos a lo mismo. Ruffini, ¿qué nos dice? Para poder hacer esta división. Nos dice, escriba aquí los coeficientes del polinomio que está dividiendo, o sea, los coeficientes de P. Ahí está, ¿ya? Ahí están. Escriba aquí el valor que anula al divisor, o sea, el valor de x que hace 0 eso, o sea, 2. O si lo quieren ver de otra forma, es el x menos algo, ese es el que va ahí. Haga la regla. ¿Qué nos dice la regla? Bajamos el primero, ¿sí? Y multiplicamos esos dos. 2 por 2 es 4. Ahí está. Sumamos hacia abajo. 4 más 1, 5. Después multiplicamos estos dos. 5 por 2, 10. Sumamos hacia abajo. Menos 3 más 10 son 7. 7 por 2, 14. Sumamos hacia abajo. 14 más 3 son 17. 17 por 2 son 34. Ahí está. Sumamos hacia abajo. 34 menos 5 son 29. 29 ahora lo multiplicamos por 2. Son 58. Ahí está. Y por último, sumamos hacia abajo. 58 más 2, 60. Ese es el resto de la división. ¿Sí? Ojo, en esta parte la estoy sacando, o estoy sacando el resto como lo habíamos visto. O sea, haciendo la división y viendo cuánto da. Pero acá, en esta otra parte, vamos a usar el teorema. Que se van a dar cuenta que es más simple. ¿Qué nos dice el teorema? Si nosotros tomamos el polinomio y lo evaluamos en C, el resultado es el resto de la división con x menos c. O sea, en este caso, c vale 2 y tenemos que hacer p de 2. Eso es todo. ¿Cuánto es p de 2? Reemplazar la x por 2. Eso es todo. 2 por 2 a la quinta, más 2 a la cuarta, menos 3 por 2 al cubo, más 3 por 2 al cuadrado, menos 5 por 2, más 2. ¿Sí? Donde había x estoy poniendo un 2. ¿Sí? Y ahora hay que desarrollar. Esto es 2 a la sexta, son 4 al cubo, son 64. 2 a la cuarta es 16.
2 al cubo es 8, 3 por 8 son 24. 3 por 4 son 12, 5 por 2 son 10. Y ahí hay que ver. 64 más 16 son 80. Menos 24 son 56. Más 12 son 68. Menos 10 son 58. Más 2 son 60. Entonces, efectivamente, el teorema funciona. O sea, si ustedes evalúan en un número, por ejemplo, evaluaran en 5, el resultado va a ser el resto de la división con x menos 5. ¿Ya? Entonces, este teorema, como les decía, es bastante útil porque les permite sacar el resto de forma inmediata. ¿Ya? Segundo teorema. Todo polinomio se puede factorizar como producto solo de polinomios de grado 1 y 2. En otras palabras, lo que estamos diciendo con esto es que los únicos polinomios que podrían ser irreducibles son de grado 1 y 2. ¿Ya? Eso estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos en este punto, ¿sí? Podemos saber que este de acá no es irreducible. ¿Por qué? Porque es de grado 3. ¿Sí? ¿Y qué estamos diciendo ahora? Estamos diciendo que los únicos polinomios irreducibles tienen grado 1 y 2. Si un polinomio tiene grado mayor, es reducible, siempre. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes están haciendo la factorización de este y llegan a esto, saben que este de acá se puede seguir factorizando sin tener que hacer ningún cálculo. Lo van a saber de antemano. ¿Sí? Acá con mayor razón. Este es de grado 4. Es mayor que, no es ni de grado 1 ni de grado 2. Se puede seguir factorizando. ¿Sí? Y ahora vamos a ver una definición que de por sí no es tan útil. Es simplemente para aminorar vocabulario y el vocabulario que vamos a ocupar más adelante. ¿Sí? Que es el concepto de multiplicidad de un factor. ¿Cuál sería esta definición?
Si tenemos un polinomio, divisible por x menos c, ¿sí? Vamos a decir que x menos c es un factor de multiplicidad k si p de x es divisible por x menos c elevado a k. Y a la vez no es divisible por x menos c elevado a k más 1. ¿Ya? ¿Esto qué significa para efectos prácticos? Si nosotros tuviésemos ese polinomio, ¿ya? En su forma factorizada, ¿qué va a significar? Va a significar que x menos 1 es un factor de multiplicidad 3. A la larga, ¿qué es lo que hay que fijarse? En el exponente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el p de x ustedes lo dividen por x menos 1 al cubo, se va a cancelar con ese y va a quedar la división exacta. ¿Ya? Entonces, básicamente la multiplicidad de un factor no es nada más que el exponente en su factorización. ¿Ya? Este de acá sería un factor de multiplicidad 2, el x más 2. X más 2 es un factor de multiplicidad 2. Y por último, el x más 1. Ese tiene multiplicidad 1. ¿Por qué? Porque el exponente es 1. ¿Sí? Y como les decía, esto en realidad es para hablar mejor, la matemática al menos. O sea, en vez de estar diciendo el exponente en la factorización de p, simplemente decimos la multiplicidad del factor. ¿Sí? Porque al final eso es, pues la multiplicidad de un factor es el exponente en la factorización. ¿Ya? Vamos a ver, para esta parte de la materia mejor voy a crear otro documento. Denme un segundito. Ya hice. Y lo último que vamos a ver con respecto a polinomios, que esto sí o sí entra en certamen, ¿eh? Así que pónganle atención. La descomposición en suma de fracciones parciales. ¿De qué se trata?
se trata de que con nosotros cuando queremos hacer la división de dos polinomios, muchas veces no nos sirve dejarlo expresado. Entonces, esto es una estrategia para escribir la fracción en sí como suma de fracciones que son más simples. ¿Ya? Es una estrategia para reescribir una fracción de polinomios, o una fracción entre polinomios, como suma de fracciones que son más simples. ¿Sí? Ya. ¿Cómo se hace toda esta cosa? Si nosotros tenemos la fracción P de X partido Q de X, o donde P y Q son dos polinomios, y tal es que el grado del de arriba es menor que el grado del de abajo. ¿Ya? Esta es una hipótesis bien importante. Para utilizar la descomposición tenemos que tener una fracción de polinomios en donde el grado del de arriba sea menor que el grado del de abajo, menor estricto. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué es lo que se hace? El primer paso es encontrar la factorización del polinomio del denominador. Encontrar la factorización del producto de polinomios irreducibles de Q de X. ¿Ya? Entonces, primer paso, este de aquí, factorizarlo lo más que se pueda. Segundo, por cada factor de la forma x menos c, en la factorización de Q, vamos a incluir un término de esta forma. ¿Ya? O sea, ¿qué estamos diciendo?
Si al factorizar q me aparece, por ejemplo, x menos 1, en la descomposición yo tengo que escribir un factor de la forma a partido x menos 1. ¿Sí? Y por cada factor de grado 2 irreducible, tenemos los d de x, ¿sí? Agregamos a la descomposición un factor de esa forma. Y esos pasos los repetimos para cada valor desde 1 hasta acá donde cae la multiplicidad. O sea, eh, lo vamos a repetir con todos los exponentes. Por ejemplo, ya para que se ilustre un poco más el método. Si yo quisiese hacer la descomposición en suma de fracciones parciales de eso, ¿sí? Primero, el grado del de arriba es 2. El grado del de abajo es 5. Así que la condición de los grados se cumple, ¿sí? Segundo, el denominador aquí ya está factorizado. ¿Ya? Pero si no estuviese factorizado, hay que factorizarlo, ¿sí? Ya, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miremos. ¿Cuáles son los factores del denominador? Está x menos 1, está x más 1 al cuadrado y está x cuadrado más 1. ¿Sí? Ya, entonces, para este factor, vamos al paso 2, por cada factor de esa forma, incluimos un término de esto, o sea, una constante partido del factor. Ya, ahí está. ¿Sí? Después tenemos un factor de la forma x más 1. Hacemos lo mismo. ¿Sí? Después tenemos un factor de la forma x cuadrado más 1. Pero como este factor tiene grado 2, arriba coloco cx más d. Ojo, aquí le puse bx más c, pero ¿por qué no pude poner lo mismo? Porque aquí ya estaba una b. ¿Sí? Básicamente es que esto de acá son números que no conozco. ¿Ya? ¿Y qué dice el paso 4?
que repetimos los pasos cuando hay raíces, o mejor dicho, factores con multiplicidad mayor. Este factor tiene multiplicidad 2, o sea que nosotros además debemos agregar eso de ahí. ¿Ya? Otro ejemplo. Eh, ¿Ya? Ese quizás se ve más simple, pero no es así. Miremos, el denominador ya lo entregué factorizado. ¿Ya? X menos 1 al cubo significa que vamos a tener x menos 1, x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cubo. ¿Ya? Y arriba, números. Y este significa que vamos a tener x cuadrado más 1 y x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Y qué es lo que pasaba con factores de grado 2 irreducibles? Arriba iban cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer con la descomposición en suma de fracciones parciales. Factorizar el denominador y al final ver cuáles son los términos que van a ir escribiéndose. Al factorizar, cada término de grado 1 va a ir arriba con un número o una constante. ¿Sí? Y eso hasta completar la multiplicidad del factor. En este caso es uno solo. ¿Sí? Términos de grado 1 pero con multiplicidad mayor, hay que escribir todos los denominadores desde el 1 hasta la multiplicidad. ¿Sí? Y arriba también va con constantes. Y los términos de grado 2, ¿sí?, irreducibles, van arriba con algo de grado 1. ¿Sí? Y si tiene multiplicidad mayor, el mismo cuento, pero escribiendo cada exponente, o sea, que exponente, cada valor entre 1 y la multiplicidad. En este caso, entre 1 y 2 solamente. ¿Sí? No como acá, que escribimos uno con grado 1, uno con grado 2 y uno con grado 3. Siempre tenemos que llegar hasta este exponente. ¿Sí? Ya. Y ahora, la última parte de la descomposición. ¿Cómo determinar el A, el B, el C? O sea, por ejemplo acá, ¿cómo determinar el A, el B, el C, el D y el E? Que es determinar los coeficientes. Para que la descomposición esté completa, o sea, para que esto sea igual. ¿Cómo determinar los coeficientes de la descomposición? Ya, esto se hace primero, multiplicando por el denominador. ¿Sí? Y después dándole valores a la x para armar un sistema de ecuaciones. Asignamos valores a x para obtener un sistema de ecuaciones. Voy a escribirle entre paréntesis convenientes, porque se van a dar cuenta que muchas veces
Hay algunos valores que convienen más que otros. ¿Ya? Y después de tener un sistema de ecuaciones, resolvemos el sistema. ¿Sí? Por ejemplo, volvamos al de acá. Voy a tomar este. Ejemplo, ese. Primero, multiplicamos por el denominador, o sea, por esto. ¿Ya? Multiplicamos por x menos 1, por x más 1 al cuadrado, por x cuadrado más 1. ¿Sí? Por todo eso. Entonces, en el lado izquierdo queda solo lo del numerador, porque lo del denominador se cancela. Y en el lado derecho queda a por x más 1 al cuadrado, x cuadrado más 1. ¿Sí? Porque el x menos 1 se cancela. Después aquí, ¿sí? Al multiplicar esto por esto, se cancela un x más 1. ¿Sí? Después, cuando nosotros multiplicamos esto por todo esto, se cancela el x cuadrado más 1. ¿Ya? Y por último, cuando multiplicamos esto con esto, el x más 1 al cuadrado se cancela. O sea, nos queda e factor de x menos 1 x cuadrado más 1. ¿Ya? Esa es la igualdad que nos queda. Entonces, ahí está lista esta parte. Multiplicamos por el denominador. Y ahora le vamos a ir asignando valores a la x, valores convenientes. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores convenientes? Generalmente el que hace cero muchas cosas. Fíjense que si nosotros hacemos x igual a menos 1, ¿qué es lo que va a pasar? Este factor se va a ir a 0. ¿Por qué? Porque esto es 0. Se va a ir a 0. Este factor también se va a ir a 0. ¿Por qué? Porque está el x más 1. ¿Sí? Este factor también se va a ir a 0. O sea, cuando nosotros hacemos x igual a menos 1, este se hace 0, este se hace 0, y ese se hace 0. O sea, nos queda solo el de acá. ¿Ya? Lado izquierdo, hacemos el x igual a menos 1. Lado derecho, nos queda solo este, que sería e factor de menos 1 menos 1, menos 1 al cuadrado más 1. O sea, si ahora desarrollamos, esto es 1, menos 3, nos da menos 2. Esto es menos 2 y esto es 2, o sea, sería menos 4. Y sacamos uno de los valores, ¿sí? Que es el e.
Entonces, por eso es bueno que ustedes puedan ir reemplazando en un valor conveniente. ¿Qué pasa si el x vale 1? Bueno, en el lado izquierdo nos quedaría 1 menos 3 son menos 2. En el lado derecho, vamos viendo. Cuando x vale 1, esto se transforma en 1 más 1, 2, al cuadrado son 4, por 2 son 8a. Aquí, este factor, cuando el x vale 1, se hace 0. ¿Por qué? Porque va a ir ahí. 1 menos 1 es 0, y 0 por cualquier cosa es 0. Entonces, este no está. Este también se va. ¿Por qué? Porque está el x menos 1. Al reemplazar en 1 va a hacerse 0. Y este también no está. ¿Sí? O sea, de aquí sacamos el valor de a. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos valores que están listos. Que el a y el e. Todavía nos falta el b, el c y el d. ¿Sí? Entonces ahora nosotros tenemos que empezar a dar valores que no hagan tan grandes las cosas. Por ejemplo, 0. ¿Sí? ¿Por qué tomé el 1 y el menos 1? Porque esos son valores que hacen 0 a esto. ¿Sí? El 1 hace 0 a s, el menos 1 hace 0 a s. Este no tiene raíces, así que ahí ya no podemos hacer nada más. Veamos qué pasa cuando el x vale 0. Nos queda menos 3 es igual a, esto es 1, o sea, nos queda solamente a, pero el a nosotros ya lo conocemos, más, esto es menos 1, esto es 1, esto es 1. O sea, en realidad es menos b. Acá. Si el x se hace 0, esto es b, ¿sí? Solamente b, esto es menos 1 y esto es 1. O sea, menos b. Y acá, esto es menos 1 y esto es 1. O sea, menos e. ¿Sí? Ya. Pero el a y el e los conocemos. O sea, lo que sacamos de aquí es una ecuación para b y para d. ¿Ya? Y ahora lo único que nos falta hacer es evaluar en otros puntos para poder sacar más ecuaciones. El 0, el 1, el menos 1 están listos. ¿Sí? Entonces hay que buscar otros valores. Podría ser el 2. Y podría ser el menos 2. ¿Sí? Para que no se hagan tan grandes los factores. Cuando el x vale 2, esto es 4 menos 3 es 1. 2 más 1, 3, al cuadrado 9. 2 al cuadrado son 4, más 1, 5. 9 por 4, o sea, por 5 son 45. Aquí, 2 menos 1 es 1, 2 más 1 es 3. Por 5, 15. Acá nos quedaría
2C más D multiplicado por 2 menos 1, 1, 2 más 1, 3, al cuadrado, 9. O sea, esto multiplicado por 9. Acá, 2 menos 1, 1, por 5, 5. Y aquí tenemos una ecuación bastante grande para el A, el B, el C, el D y el E. Pero el A y el E son conocidos. O sea, esto sería una ecuación para B, D y C. ¿Sí? Y con el menos 2 sale otra ecuación. Y después con esas tres ecuaciones nosotros sacamos las constantes que faltan. ¿Ya? Este ejercicio no lo voy a seguir, pero esa es la idea. ¿Por qué no lo voy a seguir? Porque en realidad me fui en bola con los factores. ¿Sí? Mañana vamos a hacer varios problemas de estos, solo de fracciones parciales. ¿Sí? Porque esto fijo que entra en la prueba. ¿Ya? Y lo vamos a ir haciendo de a poco, o sea, con menos factores, vamos a ir viendo cómo determinar en cada caso las constantes. ¿Ya? Así que eso, chicos, quedamos ahí el día de hoy. Mañana, entonces, como les decía, ejercitación, y esto sería la materia del certamen número 2. ¿Ya? Hasta aquí.